Oiga, y don Villa que está en estas polémicas, ¿no? Pero recontra que polémicas declaraciones. ¿Cómo es posible que se le ocurra o se te ocurra decir que vamos a regresar a la Constitución del año 2008? A la Constitución del año 2008. O sea, es inaceptable, ni siquiera, incluso por términos de derechos, es regresión absoluta. Propone una consulta popular para volver a la Constitución del 98, ni siquiera 2008, porque esta es la del 2008. La que tenemos 2008, a la cuenta 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, creo que es la Constitución que más tiempo está durando, no sé, ya va 15 años. Y el señor quiere proponer que regresemos a la del 98. O sea, vea, primero tiempo para andar haciendo constituciones no tenemos, ¿no? Nosotros queremos tranquilidad, paz y tal vez luego, si logran estabilizar este país, poder pensar en reestructuraciones políticas que la verdad se pueden hacer teniendo un gran número de asambleístas, por último, enmiendas o qué sé yo. Y segundo, no puede ser regresiva la situación, nunca. O sea, tú, por más que hagas, tú nunca puedes volver o regresar, y aun cuando así lo hagas en términos personales, nunca puede ser igual. Peor en términos políticos. A la del 98, que jurídicamente es imposible, Dios nos libre de este sujeto, decía alguien en redes sociales. Pero hay un video, ¿no? A la casa. ¿Cuál, por ejemplo? Una cirugía total. Uy, eso me sonó a Moreno. Convocar a una consulta popular. Eso de la cirugía, ¿se acuerdan de Moreno? Voy a hacer una cirugía a la corrupción. Uy, no llegó ni a curita. A la casa. ¿Cuál, por ejemplo? Una cirugía total. Convocar a una consulta popular para volver a la Constitución del 98 y de esta forma matamos la rabia y al perro. ¿Qué le parece? Y todavía el señor Ortiz, ¿qué le parece? ¿No? Oiga, es increíble, pero bueno, es parte de, creo que es importante y necesario que este tipo de personajes, personas y criterios se expongan, porque así podemos comparar, pues, porque así podemos darnos cuenta, porque así podemos decir, nosotros estamos pensando un poco mejor. No se puede, señor. Es improcedente. No puede, tampoco podemos defender a la Constitución y decir que es un documento intachable. Lo que hicieron hace 15 años la Revolución Ciudadana, bueno, Alianza País, con la propuesta de Rafael Correa, que a propósito hicieron varias elecciones para reafirmarlo en el referéndum. No es que se hizo, o sea, Correa hizo las cosas tan pero tan bien que, por ejemplo, primero te consultó para la constituyente y luego no es que la constituyente se hizo y ya, terminaron la constitución y al relajo, se empieza a ejecutar. No, luego te convocó a elecciones para preguntarte si estás de acuerdo con la constitución de Montecristi. O sea, Correa hizo todo con la venia de la gente. Y la gente en elecciones le decía sí, sí, adelante, adelante, adelante. Yo solamente les recuerdo que tuvimos 10 años de tranquilidad y que el país venía de tumbo en tumbo con un presidente cada año. Deporte nacional y no nos ganaba nadie. ¿Cuál es el deporte en Ecuador? Votar presidentes. Nos encantaba elegir para votarlos. Ese era un placer que tenía el ecuatoriano. No podemos regresar a eso. No podemos regresar a eso. Moreno fue el único que cumplió su periodo y Lasso literalmente sí podría ser un presidente expulsado. A pesar de que él dice que no, yo creo que bien podríamos considerar que es un presidente expulsado porque no termina su periodo completo. Regresar a una constitución, ¿por qué no mejorar? Porque yo creo que la campaña está muy mal conceptualizada, porque todo es en términos negativos, ¿sí se dan cuenta? Todo es en términos de eliminar, todo es en términos de cambiar, de regresar, de censurar. ¿Por qué no hay nada propositivo? ¿Por qué no dice, ok, tenemos esto, no me agrada, pero no quiero perder tiempo y voy a proponer enmiendas? Ahí aquí viene un problema. Si usted llega a ser presidente, le auguro que no tiene asambleístas. ¿Cómo va a gobernar?
Va a volver a transar, a amarrar, a repartir, que a propósito le hacen una consulta sobre el grupo que lo auspicia, que fue acusado a María Paula del reparto del país y no sabe qué decir. Creo que está en el siguiente video. Póngalo, por favor. Para impulsarlos. La extradición de los narcos. Esto no era. Quitarle facultades al Consejo de Participación Ciudadana. Mejorar el Parlamento. Yo creo que el país no se merece ese tipo de parlamentarios que se fueron a la casa. Muchos deberían ir a la cárcel. Bueno, ya está ahí un violador. Gente que no paga las pensiones alimenticias de sus hijos y quiere volver, está en la lista. Los que desaparecieron el informe del caso Gavela, que quieren ser ahora legisladores. Los que tienen 17 informes con responsabilidad penal por peculado. ¿El país va a votar por ellos? Sí. Yo creo que no. Sí, porque ¿quién no tiene una, administrativamente, quién no tiene una glosa? Se ha demonizado el término, porque son términos administrativos. Incluso acá en Milagro, una de las personalidades, el doctor Rómulo Vinchala nos había contado una vez que incluso tuvo él una glosa que tuvieron que pagarlas entre todos. Porque es así, son términos administrativos que a veces te equivocas y tienes que cubrir la sanción. Pero se ha demonizado también el término por personas como él, que solo se dedican a la denuncia. Los denunciólogos llaman. Se acabó. Pero